Identificación espiritual, lección 7. En las dos lecciones anteriores, explicamos por qué no formamos parte de la Iglesia Católica Romana ni de la Iglesia Evangélica. Nos identificamos más bien como la Iglesia Cristiana Confesional, aunque también a veces nos identificamos como la Iglesia Luterana Confesional. Tenemos la palabra cristiana en nuestro nombre porque Cristo es el único fundamento de la Iglesia. Pero, ¿por qué la palabra confesional? Algunos pueden pensar que esto tiene que ver con la confesión de nuestros pecados. Y es cierto que, como cristianos, confesamos nuestros pecados directamente a Dios y pedimos su perdón. Pero aquí la palabra confesional significa otra cosa. Se refiere a una confesión de fe. Una confesión de fe es una declaración de las creencias de uno respecto a la Biblia y el porqué de ellas. Somos una iglesia confesional porque usamos tales declaraciones para identificarnos. El uso de confesiones para identificarse no es un concepto nuevo. Es tan antiguo como la iglesia cristiana misma. Permítanos explicar. Poco después de la muerte de Jesús, los primeros cristianos fueron esparcidos por todo el mundo conocido de esa época. Debido a la persecución contra esa nueva religión, esto hizo que la palabra de Dios se esparciera, pero también causó un problema. A los primeros cristianos se les dificultó mantener inalterada su identidad espiritual. Para resolver el problema, la iglesia primitiva desarrolló un resumen o una declaración de sus creencias, o sea, una confesión de fe, que usaron para explicar sus creencias sobre Dios, para instruir a otros en las verdades básicas de la Biblia y para identificarse con quienes profesaban la misma fe. Por estas razones se escribió el Credo Apostólico, que sigue siendo una de nuestras confesiones. El Credo Apostólico, escrito aproximadamente en el año 150, resume de manera precisa y clara las enseñanzas bíblicas sobre el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta sencilla confesión capacitaba a la Iglesia para instruir a otros en las verdades básicas y para reconocer a aquellos que profesaban sus mismas creencias. Así, pudieron reunirse para rendir culto, pero muy pronto las primeras declaraciones confesionales llegaron a tener otro propósito, el de identificar y corregir las doctrinas falsas que comenzaron a aparecer. El diablo, en su afán de destruir la iglesia, llevó a muchos maestros a negar que Cristo es en verdad el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Para combatir esta doctrina falsa, se escribió el Credo Niceno. Este credo se escribió en el año 325 para defender la enseñanza bíblica de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y para unificar a los verdaderos cristianos y protegerlos de quienes perviertan la verdad. No mucho más tarde, se escribió otra confesión que conocemos como el credo atanasiano, con los mismos dos propósitos: presentar de manera clara la verdad de la Biblia y defender a la iglesia de las falsas doctrinas. A pesar de los esfuerzos de los padres de la iglesia, con el tiempo entraron más doctrinas falsas, hasta que las confesiones originales fueron casi olvidadas. Esto dio origen a un largo periodo de inactividad confesional y de oscuridad espiritual. La oscuridad fue tan profunda que se perdió el Evangelio, que nos enseña que el hombre se salva solamente por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta oscuridad siguió hasta que en el siglo XVI Dios preparó a un hombre para llevar a su pueblo otra vez a las sanas enseñanzas de su palabra. El nombre de este siervo de Dios, Martín Lutero. Después de estudiar la Biblia por muchos años, Lutero se dio cuenta de que la salvación no es por obras, sino únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. El mismo mensaje confesado por la iglesia primitiva muchos siglos antes. Más tarde, fueron restauradas muchas otras verdades bíblicas. La primacía de la Biblia como autoridad sobre las tradiciones, que la Biblia se interpreta a sí misma, que el perdón de los pecados y recibir el beneficio de la obediencia perfecta de Jesús como nuestro sustituto es por la gracia de Dios, y que recibimos estos beneficios solo por la fe en Cristo y no por las buenas obras. Este regreso a las verdades doctrinales de la Biblia dio origen a otra época, en el cual se volvió a enfatizar la importancia de confesar lo que se cree y por qué se cree así. En la primera mitad del siglo XVI se escribieron varios documentos confesionales, la mayoría formulados por Lutero. Una vez más, las confesiones tuvieron dos propósitos:
como en los primeros siglos, expresar en palabras claras cómo se interpreta la Biblia y proteger la Biblia de las falsas doctrinas. Hoy en día, una vez más hemos entrado en un periodo de inactividad confesional. El énfasis en muchas partes se hace más sobre los hechos que sobre los credos, más sobre las emociones que sobre las enseñanzas de Cristo. Esto nos preocupa porque la historia nos ha enseñado que, en estas circunstancias, la palabra de Dios es más susceptible a las falsas doctrinas. Por favor, no nos malentiendan, no estamos en contra de las emociones. Es bueno que un cristiano sienta el gozo de su salvación. También esperamos que los cristianos sean activos y hagan muchas buenas obras, recordando que Dios quiere que las buenas obras se hagan por amor y gratitud a Él, y no por un sentido de obligación. Pero es importante también recordar siempre que las buenas obras no nos salvan, que nuestras emociones no nos salvan y que lo más seguro es que la doctrina falsa tampoco nos salva. No, el mensaje que nos salva viene por la sana y verdadera doctrina de la Biblia, y este mensaje debe ser protegido para que pueda seguir salvando. Por eso, igual que la iglesia cristiana primitiva e igual que la iglesia luterana, en la época de Martín Lutero, queremos hoy en día también ser una iglesia confesional. Queremos confesar y proteger la verdad de la Biblia, y en general podemos decir que una iglesia que realmente se preocupa por la palabra de Dios pondrá sus creencias al respecto por escrito para que todos la puedan ver. La importancia de esto se ve en el siguiente relato. Un día, uno de nuestros pastores le pidió a un pastor evangélico una declaración de sus creencias, o sea, sus confesiones. El pastor evangélico señaló a su Biblia y dijo: «Esto es lo que creemos y enseñamos», respondió nuestro pastor. «Ah, entonces ustedes creen y enseñan exactamente como los testigos de Jehová, porque ellos también afirman que siguen a la Biblia». El pastor evangélico se ofendió y dijo: no creemos y enseñamos lo mismo que los testigos de Jehová». Entonces, nuestro pastor preguntó: «Pero, ¿cómo lo podemos saber si no tienes declaraciones confesionales?». Y es cierto, sin declaraciones confesionales, ¿cómo puede uno saber si una iglesia le da más importancia a las tradiciones que a la Biblia? Si considera la razón como autoridad superior a las Escrituras, si exige lo que la Biblia no exige, si promete lo que la Biblia no promete, si rechaza una doctrina o una costumbre simplemente porque es católica y no por ser contraria a la Biblia, y si deja que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Aquí están nuestras confesiones. Algunas fueron escritas en la época de la iglesia primitiva, otras fueron escritas en la época de la reforma de la iglesia en el siglo XVI. Al leerlas, usted sabrá qué es lo que creemos, qué doctrinas rechazamos por ser falsas y cómo interpretamos la Biblia, y llegará a las siguientes conclusiones: el perdón, tener el beneficio de la obediencia perfecta de Jesús como nuestro sustituto, y tener la vida eterna son cosas que tenemos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por nuestras obras. La Biblia es la única autoridad con respecto a la doctrina, superior a la tradición, a las emociones, a la razón o la lógica humana. La Biblia debe interpretarse por sí misma. Cada versículo debe ser interpretado en el contexto global de la Biblia. No vamos a querer contaminar el Evangelio exigiendo lo que la Biblia no exige o prometiendo lo que la Biblia no promete. Además de estas enseñanzas principales, nuestras confesiones destacan doctrinas como el poder para perdonar los pecados que tienen los sacramentos de bautismo y la Santa Cena, el papel de las obras en la vida cristiana, la oración, la distinción entre la ley y el evangelio, la obra y la misión de la iglesia, la diferencia entre la iglesia invisible, universal, y las iglesias visibles, denominaciones, la diferencia entre iglesias ortodoxas y heterodoxas, la disciplina eclesiástica, el compañerismo eclesiástico, la segunda venida de Cristo para el juicio, y hay mucho más. Nuestras confesiones no solo proclaman la verdad de la palabra de Dios, también protegen esta verdad al refutar todos los errores doctrinales en cada una de estas áreas. Los miembros de la Iglesia Cristiana Confesional estamos muy agradecidos por la existencia de las confesiones luteranas, a las cuales nos suscribimos sin reserva, porque creemos que son una presentación fiel y veraz de las enseñanzas de la palabra de Dios. No obstante, como habíamos mencionado antes, no siempre usamos la palabra luterana en nuestro nombre, aunque compartimos los mismos principios y confesiones que Lutero estableció. Es así porque no queremos que nuestra identificación sea con un nombre, sino con la enseñanza de la iglesia cristiana primitiva,
que se encuentra en la Biblia. Esperamos que por medio de la primera parte de esta presentación, usted ya haya llegado a saber por qué somos una iglesia confesional. Veamos ahora nuestro ejercicio de repaso y refuerzo.